Dice Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, porque en estos 10 mensajes que hemos compartido, tú nos has enseñado la importancia de que nuestro carácter pueda ser formado, aún en medio de las pruebas, porque tú usas las circunstancias, las pruebas para formar nuestro carácter y poder, Señor, entender nuestro propósito y llegar a cumplir nuestro destino. Hoy, Señor, estamos comprometidos con tu palabra y por eso te pedimos que esta palabra pueda nutrirnos, pueda edificarnos, pueda exhortarnos, pueda consolarnos y pueda hablar a nuestro corazón desde tu corazón. Gracias, Espíritu Santo. A ti, amado Salvador, te damos toda la gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermanos. Sé que de momento, cuando hemos hablado de visión y destino abundante y hemos hecho énfasis en lo que es tener un propósito y tener una meta y tener un destino, algunos tal vez se han confundido, algunos me han preguntado y me han dicho, pastor, y no es lo mismo tener un propósito que tener un destino. Y en realidad no es lo mismo, lo he venido explicando y hoy quiero esta prueba que vamos a ver, explica bien lo que es propósito y destino, pero antes de eso quiero tal vez poner un ejemplo que pueda ayudarle a entender un poco mejor. Supóngase que usted sale con su familia a disfrutar de unas vacaciones y decide ir en el verano a disfrutar esas vacaciones a la ciudad de Nueva York. Y le dice a su esposa, nos vamos a ir en carro. Usted chequea el mapa, pone alguna dirección de Nueva York en el GPS y se va a dar cuenta que son 26 horas de viaje en carro. Pero bueno, esa es la visión. La visión es ir a disfrutar de unas vacaciones por 2 semanas. Esa es la visión. El propósito y la meta es llegar a Nueva York y transitar y correr las 26 horas que se toma de llegar en carro de Houston a Nueva York. Pero el destino no es la ciudad de Nueva York. El destino tampoco es la visión, porque la visión es ir a disfrutar de unas vacaciones. El destino es que usted y su familia, a través de esas vacaciones, puedan unirse más como familia, comunicarse más como familia y disfrutar más como familia. ¿Cuántos han ido de vacaciones y regresan más cansados? ¿O regresan peleados? Entonces quiero decirle que el destino se tiene que cumplir. Que al final de las vacaciones, que ha sido la visión, esa familia esté más unida, se comprendan mejor entre esposo y esposa y entre padres e hijos, haya una mayor comprensión y haya una mejor comunicación y haya una mayor unidad. Ese es el destino. Si ese destino no se cumple, de nada sirve llegar a la meta o llegar al propósito, que es ir a Nueva York. Y la visión se va a ver frustrada porque las pruebas, escúcheme bien, las pruebas son esos 4 o 5 muchachos que usted lleva en el carro. Esas son las pruebas. Porque usted va a tener que aguantar esas 26 horas de camino
va a tener que aguantar. Dios va a formar su carácter con esos muchachos que llevan en el carro, porque tarde o temprano se van a desesperar, van a empezar a pelear, van a empezar a pedir comida. Y entonces usted va a empezar a experimentar muchas pruebas. De momento se le acabó el dinero. De momento se le pinchó una llanta. O quién sabe, de momento tuvo un accidente. Y hay un sinnúmero de pruebas que usted va a tener que pasar. Si esas pruebas realmente no lo hacen cesar del viaje, si esas pruebas no le quitan el enfoque de la visión de tener las mejores vacaciones de toda la vida, y sobre todo si esas pruebas no limitan el destino, que es fortalecer más la familia y tener una familia unida y mejor comunicada, quiero decirle que entonces usted cumplió su destino. En el caso de José, hemos estado hablando de 10 pruebas que tuvo que pasar para formar su carácter. Era importante que Dios pudiera formar el carácter de José para cumplir el destino de Dios en la vida de José. Porque el carácter, hermanos, es lo que sostiene nuestro destino. No hay otra cosa que va a sostener nuestro destino. Buscar el destino no lo va a sostener la economía que tengamos, no lo va a sostener nuestras grandes capacidades, no lo va a sostener independientemente de cuántas pruebas pase. Lo que va a sostener el destino, porque el destino no es para un momento, no es para una semana, no es para un mes. El destino es permanente y lo que va a sostener ese destino es su carácter. Entonces primero vimos la prueba del orgullo. Cuando Jacob le entrega la túnica a José y este muchacho se vuelve un muchacho pedante, orgulloso, porque se cree mejor que sus hermanos y empieza a lucir su túnica. Y eso lo llevó a que sus hermanos lo metan en una cisterna y pase la segunda prueba, que es la prueba de la desesperación. Por eso esas 2 pruebas en el primer mensaje lo vimos juntos. Porque si la prueba de la desesperación no sobrepasaba a la prueba del orgullo, él no hubiera podido ni siquiera hacer nada en Egipto, o simplemente se hubiera quedado como un esclavo en Egipto y como cualquier otro esclavo más. Entonces cuando él llega a Egipto, Potifar lo compra para llevárselo a su casa y entonces él es probado en una de las pruebas muy fuertes, que es la prueba de la prosperidad, porque él sabe que Dios lo ha bendecido, que Dios está con él y que todo lo que toca a José es prosperado. Y es como tal vez, es como una estadía en el desierto donde va a encontrar descanso. Pero si José se equivoca y piensa que fue prosperado en la casa de Potifar y que hasta ahí llegó su misión, no cumple su destino. Más adelante vemos que no sabemos cuántos años estuvo José en la casa de Potifar, pero la esposa le puso el ojo desde el primer día que llegó. Y cuando se enamoró de José quiso hacer lo que tal vez ya había hecho con otros esclavos y lo invitó a que se acostara con ella, y él obviamente fue probado en su integridad moral y se guardó. Por eso pasa la prueba de la pureza. Pero por pasar la prueba de la pureza y hacer lo correcto, lo meten preso. Porque la mujer de Potifar engaña que José obviamente la ha querido violar. Y Potifar, enojado, obviamente usted sabe la historia, lo mete preso. Y ahí en la cárcel, entonces él empieza a pasar la prueba de la perseverancia. No sabemos cuántos años pudo haber estado en la cárcel. Pero él entendió que como esclavo y con las acusaciones que tenía, era muy difícil que pudiera salir. Él iba a estar ahí toda la vida. Y entonces fue perseverante y pasó la prueba de la perseverancia, pero lo que le ayudó a pasar la prueba de la perseverancia era que había una palabra profética que se había dado en su vida y que la palabra escrita que Dios había establecido tenía que probarlo para que entonces él pudiera salir de la cárcel. Y cuando la palabra profética es probada por la palabra escrita, entonces es cuando Dios
ve que está listo y lo saca entonces de la cárcel y lo lleva a la presencia de Faraón. Y estando en la presencia de Faraón, Dios le da a José la revelación de los sueños de Faraón. Y obviamente eso no solo le permite que Faraón lo vea como la persona idónea para la posición de gobernador, sino la persona que iba a sacar de la crisis a un imperio que era el imperio más grande de la época. Entonces lo pone en la autoridad. Y dijimos que si José se corrompe en esa posición, obviamente no pasa la prueba de la mayordomía. Porque la prueba de la mayordomía era que iba a tener en sus manos millones y millones de recursos para cumplir su destino. Entonces, si José se corrompe siendo un mal mayordomo, tampoco el destino se cumple. Pero le faltaba una penúltima prueba que obviamente Dios quería saber si realmente él, su carácter ya estaba formado. La semana pasada vimos la prueba del perdón, cuando los hermanos lo acusan que todavía él no los había perdonado. Finalmente vamos a ver la prueba del destino, pero más que una prueba, hermanos, es una evaluación de lo que se ve en la vida de José, de lo que Dios había dispuesto para José y obviamente para formar su carácter. Si nuestro carácter no está formado conforme al propósito de Dios, va a ser muy, muy difícil, hermanos, poder disfrutar de un destino abundante. Piense en el ejemplo que le di. Si su carácter no se forma en esas 26 horas de camino hacia el cumplimiento de la visión de llegar a Nueva York, usted en el camino va a estar peleando con su mujer, la va a ofender, su mujer va a estar peleando con usted, más si es de aquellas mujeres que van adelante, que van a la par de uno y ¡cuidado! ¡Mira allá! ¡Para! ¿Ha tenido esa experiencia? Es difícil manejar así, hermano. Yo a veces me he tenido que salir y decir, bueno, maneja tú. El destino es que haya más comunicación, que haya más unidad, que la familia pueda disfrutar algo permanente. Y las vacaciones, créame, hermanos, aquellos que no sacan vacaciones durante un año, empiécelo a hacer, porque si usted va con esa mentalidad, con ese destino, la intención que esas vacaciones puedan fortalecer la familia. Pero si en el proceso, usted por ser orgulloso, sus hijos o su esposa lo ofenden y se van enojados y van a pasear, van a llegar tal vez a cumplir el propósito, pero no el destino. Y van a estar amargados allá las 2 semanas en Nueva York. Y estando amargados allá van a regresar y van a regresar más cansados, más frustrados, más deprimidos. El destino no se cumplió porque usted no dejó que su carácter se formara y que las pruebas que usted iba a tener durante el viaje no formaran su carácter. Y escúcheme, en la culminación de la visión de José, del plan y del diseño de Dios para José, Dios entonces empieza a hacer una evaluación en la vida de él. Y mire, hermano, no todos en la vida llegan a entender o vivir el destino que Dios ha diseñado para ellos. No todos. Si su destino, si el propósito que usted tuvo cuando abrió su negocio fue solo hacer plata, tarde o temprano las consecuencias de hacer dinero las va a tener que sufrir. Ahora, si cuando usted se proyectó para abrir su negocio, usted tuvo un destino de saber que Dios iba a usar su negocio para que se cumplieran los propósitos de Dios, entonces el destino permanentemente usted lo va a poder disfrutar. ¿Sabe cuántas personas yo no he visto que abren negocios y a los años tienen que cerrarlo? ¿Sabe cuántos negocios no se cerraron ahorita durante esta pandemia? Dios empezó a proteger los negocios de aquellos que se alinearon con Dios. Y eso está en todas las áreas de nuestra vida. El desafío más grande, hermanos, que tenemos como cristianos es saber si en realidad estoy viviendo el destino que Dios preparó para mí.
Ese es uno de los desafíos más grandes. José le dice a sus hermanos: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Escuche, salvar la vida de mucha gente. ¿Cree usted que José, cuando empezó a recibir sueños a la edad de 17 años, esos sueños tenían que ver con salvar a millones y millones de personas? No. En la carretera, en los años venideros, él tuvo que entender que ese era el destino: salvar la vida de mucha gente, que millones y millones de personas pudieran ser alimentadas y mantenerse con vida en tiempos de crisis, en la escasez más grande que tuvo que vivir el imperio más grande de la época. O sea, no fue la posición de gobernador. Cualquiera, hermanos, llega a una posición, adquiere una posición, tiene un título y adquiere una posición. La posición de gobernador en José fue nada más el propósito que Dios usó para que se cumpliera el destino que Dios tenía. Si no entendemos este concepto, que está bien claro en la vida de José, nos podemos equivocar. Nos quedaremos en la carretera amargados, o algunos enamorados con la posición. ¿Sabe cuántas personas se enamoran de una posición y nunca cumplen su destino? ¿Cuántos se enamoran de un negocio y nunca cumplen el destino? Muchos. Y le quiero decir, hasta pastores. Yo personalmente he puesto pastores que se han enamorado tanto de la posición que no les importa si la gente se les va. No les importa cuántas familias van a pastorear. Con tal que tengan a una persona para pastorear es suficiente. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Mucha gente, mire, si usted llegó a una posición de gobierno o de autoridad en su empresa o donde usted trabaja o en cualquier lugar, usted tiene que entender para qué Dios lo llevó ahí. Usted tiene que tener claro que más que una posición, hay un destino que Dios tiene para usted. O sea, nos pasa a todos. El propósito es el instrumento, el canal o la vía que Dios va a usar para llevarnos a nuestro destino. Ahora, ¿dónde realmente José entendió que Dios lo había destinado para salvar a multitud de personas? Porque a los 17 años empezó a recibir sueños, visiones, pero no lo entendió ahí. Tampoco lo entendió cuando estaba en el pozo de la desesperación, ni tampoco lo entendió cuando lo llevaron, cuando lo vendieron los hermanos como esclavo, ni mucho menos cuando llegó a la casa de Potifar. Tampoco lo entendió cuando la mujer de Potifar lo difama y lo mete en preso, y mucho menos en la cárcel. Y quiero que vea esta escritura, Génesis 45, versos del 5 al 8. Porque en esta escritura, este pasaje es bien interesante porque podemos ver cómo se integra el propósito de José y su destino. Mire lo que dice Génesis 45, del 5 al 8. Pero ahora, por favor, no se aflijan. No se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios que me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembra ni cosecha. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Es aquí donde podemos ver que se integra el propósito y el destino de José. Escuche, verso 7. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Ese es el destino de José. Ahora escuche, ya habían pasado los 7 años de prosperidad, de abundancia, donde José estaba
viendo lo que Dios le había prometido, mucha cosecha. Y dice, como lo vimos 2 semanas atrás, que no había forma ya ni siquiera de contar, de contabilizar tanta cosecha, tanto grano. Y empieza, al final de esos 7 años, empieza entonces el hambre, la escasez. Y en el primer año, y José empieza a darle alimento, a venderle alimento a todo Egipto, y empezaron las naciones de la tierra, que también estaban en hambre, porque el hambre fue mundial. Y cuando le hablo mundial, me estoy refiriendo al mundo conocido de la época, porque obviamente en estas regiones de América todavía no vivía nadie. Pero le estoy hablando del mundo conocido. Las naciones que estaban alrededor estaban con hambre y la gente escuchó: en Egipto hay alimento, en Egipto hay comida, vamos a Egipto. Y pasaron 2 años y Jacob escucha que en Egipto hay alimento y le dice a sus hermanos, a sus hijos: ¿qué hacen aquí? Levántense, muchachos, vayan a Egipto y traigan comida, lleven dinero. Llevaron dinero y se prepararon los 10 hermanos de José. Benjamín se quedó en casa porque Jacob no quiso arriesgar a Benjamín. Y usted conoce la historia. Viajan a Egipto, y cuando viajan a Egipto están haciendo la línea, como hacen aquí todos los que vienen los martes a coger alimentos. Yo me imagino que no en carro, por supuesto, ¿no? Yo no sé cómo era el parqueo del Palacio de Egipto, pero pienso que algunos llegaron en camello, otros llegaron en caballos, y quizás algunos, como los hermanos de José, que no tenían nada, como usted y yo, a pie. Y José está sentado en su posición de gobierno y está coordinando toda la distribución de los alimentos que se comen. Y de momento ve a la distancia a 10 tipos. Allá vienen estos sinvergüenzas. ¿Qué pensaría José? Yo hubiera pensado así. Allá vienen. Yo sabía que tenían que llegar. En algún momento los iba a ver. Ahora es mi tiempo. Ahora me van a conocer. Ahora me las van a pagar. ¿Qué hace usted cuando usted ve a aquel que lo ha ofendido, lo ha maltratado, lo ha dañado, ha querido matarlo, ha querido destruirlo, y usted lo vuelve a ver? ¿Qué hace usted, hermana, con aquel que de niña o de joven quiso abusar de usted? Y que le amargó la vida, violó sus sentimientos y la degradó, y su autoestima cayó. ¿Qué hace cuando lo vuelve a ver? ¿Qué hace usted, hermano, con aquel que de momento usted se proyectó, acordaron poner un negocio, y al cabo de años usted sabe que ese tipo lo engañó, le robó y lo dejó sin nada? ¿Qué hace? José los ve a la distancia. Ve a aquellos 10 que vienen a buscar alimento. Ellos no sabían a qué venían. O sea, ellos no sabían que era José el que estaba ahí. Sabían a qué venían a comprar alimento. Y cuando se paran delante de él, no lo reconocen. No reconocen que es su hermano. Y hay sentimientos encontrados en José. Él es un ser humano tan igual como usted y yo. Y hay muchos sentimientos encontrados y los empieza a cuestionar. Y cuando los empieza a cuestionar le dicen: ¿y ustedes quiénes son? Bueno, venimos de la tierra de Canaán, somos, a la verdad somos 11 hermanos, éramos 12, uno lamentablemente murió. Imagínense que le dijeran así a José: uno lamentablemente murió. Así le dicen.
Y haciendo corta la historia, él los tilda de espías, los mete presos, porque quiere saber si realmente estos muchachos ya cambiaron. Y después a los 3 días como que va con ellos y les dice, miren, háganme un favor, uno de ustedes se va a tener que quedar acá, regresen a su tierra, váyanse con toda la comida que compraron. Y si realmente ustedes son lo que ustedes están diciendo que son, tráiganme a su hermano menor. Pero uno de ustedes se queda acá. Y el que se quedó fue Simeón. Ellos van, le cuentan al papá. Y el papá obviamente se enoja con ellos porque no pudieron hacer nada para que Simeón se quedara. Y Jacob literalmente le dice, ¿qué pasa con ustedes? Ustedes me van a quitar la vida. Ya este es el segundo hijo que pierdo. Sí, papá, pero el gobernador allá dijo que para poder regresar y que Simón regrese, tenemos que llevar a Benjamín. Le dice, no, a Benjamín no se lo llevan. Lo siento, pero a Benjamín no se lo llevan. Y pasan todavía un par de años más. Se acaba la comida y el papá vuelve y les dice, regresen a Egipto. Y Judá le dice, padre, no podemos regresar. Porque si regresamos sin Benjamín, él no nos va a vender alimento. Ya Simeón lleva 2 años allá, preso. Déjanos llevar a Benjamín. Por mi vida y por la vida de mis hijos, yo me voy a encargar de Benjamín. Yo te prometo que lo voy a traer. Y lo voy a traer de regreso. Hay promesas que a veces nos arriesgamos, ¿no? ¿Cuánto le ha prometido a su esposa, hermano? Que no ha podido cumplir. ¿O cuánto le hemos prometido a nuestros hijos que no hemos podido cumplir? O hermana, ¿cuánto usted le ha prometido a su esposo que no ha podido cumplir? Por mi vida, yo te pido, mi amor. Y así está Judá negociando con Jacob. Finalmente, como Jacob ve que ya no hay comida y que hay más de 70 personas que hay que alimentar ahí en Canaán, le dice, bueno, llévense a Benjamín. Cuando ellos regresan, igual los vuelve a probar, les da alimento, se van, pero le dice a uno de sus sirvientes, pongan mi copa en el morral de Benjamín. Porque él los ha recibido bien. Es más, los invitó, les compró unos megaburritos ahí. Y ya que estaban comiendo los megaburritos y aquí dice, esto está bueno. Tal vez habían un par de pupusas también. Los despide. Y ellos se van contentos, se van con Benjamín. Pero después José les dice, ya cuando van como 2 o 3 horas de camino, vayan ahora y díganle a esta gente que se robaron mi copa. Bien interesante porque dice que es la copa que él utilizaba para adivinar. Hay que entender ese contexto, pero ese no es el mensaje de hoy. Y cuando van los oficiales de Egipto y los alcanzan y empiezan a revisar, entonces encuentran la copa de José en el morral de Benjamín. Y van de regreso todos y les dicen, no se preocupen. El ladrón fue Benjamín, así que él se queda aquí y ustedes váyanse tranquilos. Imagínense cómo se sintió Judá. Y cuando Judá empieza a ver el escenario que está presentando José, entonces es cuando le dice, mira, yo no puedo regresar sin Benjamín. Si yo regreso sin Benjamín, papá se muere. Me quedo yo en vez de Benjamín. El corazón de mi padre está atado al corazón de Benjamín. Y no puedo dejarlo acá. Y cuando José escucha esas palabras, el corazón de mi padre está ligado al corazón de Benjamín. Dice la Biblia que le dijo a todos los sirvientes, salgan y déjenme a solas conmigo. Y cuando salieron todos, entonces él se da a conocer. Y dice que empezó a gritar y empezó a llorar. Y aquellos se quedan maravillados. Y ahora el gobernador se volvió loco. Y de momento él le dice, soy yo, José. Soy su hermano.
el que ustedes quisieron matar, el que ustedes vendieron, soy yo. Si es este José, les dice, soy yo, sin vergüenzas. Pero no, él dice, soy yo. Y los mandó a buscar. Y los abrazó. Yo soy su hermano. Y les dice, no se aflijan más. Por eso Dios me envió delante de ustedes. Wow. Por eso yo estoy acá. Por eso yo he sufrido todo lo que he sufrido. Pero no tengo ninguna amargura, ningún resentimiento. No tengo nada en contra, porque el Dios del cielo tenía reservado esto para mí y para ustedes, dice José, para salvarle la vida de manera extraordinaria. Y escuche, y de ese modo asegurarles descendencia sobre la faz de la tierra. Wow. José tenía bien claro su destino, el diseño divino para él. Fue Dios quien me envió. Qué poderosa declaración. Escúcheme, hermanos. Es Dios el que diseña. Es Dios el que prepara. Y es Dios el que nos envía circunstancias que no queremos vivir. El jueves, cuando yo salí de predicar acá, que llamo a mi esposa, me dice, yo le pregunto a Joseph, me dice, los doctores dicen que sus riñones están destruidos y que no va a poder vivir. Está a punto, está en nivel 4, porque nivel 5 es para hacerle un trasplante. ¿Sabe qué pasó por mi mente? Es imposible. Y empecé a llorar. El Señor me dijo, tú has venido orando por él. Déjame orar. Déjame tratar con él. Estoy entendiendo que esa prueba es un diseño de él. ¿Cómo? ¿Con qué ojos usted ve las pruebas que llegan a su vida? ¿Cómo usted las va a tomar y las va a recibir? ¿Se va a amargar y va a pelear ahora en contra de Dios? ¿Sabe cuántos de nosotros, hermanos, cuando nos pasan circunstancias difíciles, como decía Jonathan en la predicación de hoy en la mañana, somos como el clima de Houston? Y voy a repetir esas palabras porque me gustó mucho lo que dijo. Muchos de nosotros somos como el clima de Houston. Hoy está bonito, soleado. Y mañana en la mañana cuando usted sale está frío y está lloviendo. Y usted empieza a quejarse. Y Dios dice, pero si ayer estabas bien tranquilo. ¿Y ahora? ¿Cómo nos ve Dios? Creo que a la mayoría de nosotros nos ve como el clima de Houston. Porque eso es lo que hacen las pruebas, cambiar nuestra perspectiva. Cuando no entendemos el diseño de Dios para nuestra vida, para nuestra familia y para lo que Dios quiere hacer. Las pruebas siempre van a venir, pero sirven para formar nuestro carácter y entender que hay un plan y hay un diseño de Dios para nuestra vida. ¿Cómo usted lo va a entender? A veces nos envía a lugares que no son de mucho agrado. Nos envía a vivir circunstancias que van a formar nuestro carácter. A Abraham lo envió al desierto de Parán para hacerlo el patriarca de muchas naciones. A Moisés lo envió a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y tuvo que confrontar a un faraón que fue difícil de tratar con él. A Josué lo envió a conquistar la tierra prometida y tuvo que confrontar gigantes y tuvo que pelear por esa tierra. A David lo envió a matar al gigante Goliat para darle carácter y reputación al pueblo de Israel. A nuestro Señor Jesucristo lo envió a la cruz para salvarlo a usted y para salvarme a mí. Aleluya. Pero escuche, hermano, en medio del propósito y del destino
hay pruebas que vamos a pasar. Circunstancias que tenemos que vivir. Y si usted no tiene la capacidad para entender que son parte del diseño divino, usted se va a amargar. Usted se va a frustrar. Usted se va a enojar. Usted se va a quejar continuamente. Si usted no tiene claro a dónde Dios lo envió y el proceso que tiene que pasar, porque en el proceso lo van a humillar, lo van a difamar, lo van a maltratar, se van a burlar de usted. Pero si usted permanece firme, usted está cumpliendo su destino. Verso 8 dice: y el que me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Aquí establece su propósito. El propósito de José fue ser gobernador. Como tenía obviamente dones y tenía designios de Dios y tenía habilidades, fue un excelente administrador. Pero el destino de José fue mantener la descendencia de Israel y darle de comer a multitud de vidas, salvar la vida de multitud de personas. Usted y yo tenemos que saber cuál es nuestro propósito si queremos ver realizado nuestro destino. Ahora, podemos estar cumpliendo nuestro propósito, hermanos. Y escuche, y confrontar muchas pruebas. Pero si en el proceso nuestro carácter no se forma, si en el proceso, en la carretera, nuestro carácter no se forma, nuestro destino es destruido. Y por eso es que muchos nunca llegan a su destino. Hay gente, hermanos, y pasa en todos los niveles y en todos los ministerios. ¿Sabe cuánta gente Dios quiere usar? Y el pastor Pablo decía ahorita, aquí en esta congregación no falta gente que adore a Dios y que toque. Siempre, ayer me sorprendía ver a Anthony tocar el teclado con Faro Kids Band, ver a Israel que está tocando, esos muchachitos llegaron niños acá. Ver a la nena de Abraham cantando. Están llegando a lugares, a posiciones que ellos están deseando. Y pueden alcanzar algo mucho más. Pueden llegar a ser un excelente adorador. Y Dios los puede levantar. Pero si en la carretera su carácter no se forma, más de ahí no van a pasar. Porque no van a entender. A Dios no le interesa que usted sea un excelente músico, ni que sea un excelente cantante. A Dios le interesa que un día su carácter se forme, para que cuando Dios lo levante, muchos puedan ser bendecidos cada vez que usted cante. ¿Sí está entendiendo? Sabe, hermanos, el próximo mes, precisamente el 11 de noviembre, con mi esposa vamos a cumplir 31 años de ser pastores, de estar pastoreando. Estoy convencido que ese es nuestro propósito, pastorear. Ese es nuestro propósito. Pero solo fue hasta hace 15 años que empezamos a entender nuestro destino. Porque el ser pastor no es mi destino. Pero hace 15 años empezamos a ver, a entender nuestro destino. Empezamos a cumplir nuestro destino y creo que todavía no lo hemos cumplido del todo. Porque en el proceso de estos 15 años son cientos y cientos de matrimonios que han sido restaurados. Y muchas familias han sido transformadas por el poder de la palabra. Y ese es nuestro destino. Que cientos y cientos de matrimonios se restauren. Que se han restaurado todos, no. Pero que Dios nos ha dado esa gracia, ese es nuestro destino. En todos estos años nos han humillado, nos han maltratado,
han hablado mal de nosotros. Muchos han hablado mal de nosotros. Hemos tenido que confrontar y pasar muchas pruebas. Mi esposa es una mujer valiente. Ha pasado pruebas que no cualquier mujer las pasa. No solo pruebas físicas que han atentado contra su vida. Enfermedades que han llegado que han atentado contra su vida. Yo creo que una de las pruebas más fuertes que ella tuvo que pasar fue el 6 de septiembre del año 2000. Porque yo tenía una buena posición en el trabajo donde yo estaba. Ganaba mucho dinero. Digo que ganaba mucho dinero porque aunque mi salario no era mucho, tenía otras entradas y otros ingresos. Pero ese 6 de septiembre yo tomé la decisión de abandonar todo lo que me daban mis recursos y empezar o tirarme al completo ministerio. No tenía un salario de la iglesia. Tenía una ofrenda de $100 a la semana. Ahora, hermana, que venga su esposo y le diga a usted, voy a dejar mi trabajo, hay un mortgage que pagar, hay 3 hijos que mantener, con $100 a la semana en Nueva York, ¿le va a agradar la idea? Si muchos tal vez la han visto aquí nada más, pero no saben las decisiones que yo he tomado y que ella ha tenido que cerrar la boca y entender que es el plan de Dios. Cualquier mujer deja a un hombre así, porque piensa en sus hijos, piensa en su bienestar. En la carretera a nosotros nos han humillado, hemos tenido que pasar pruebas muy difíciles. Pero quiero decirle algo. Todas estas pruebas, estas luchas que hemos confrontado, no nos han hecho desistir. Porque si hubiéramos tirado la toalla, el destino de Dios no se hubiera cumplido para nosotros. No se hubiera cumplido. O no se estuviera cumpliendo, mejor dicho. Yo le doy gracias a Dios porque nos ha sostenido. Y le doy gracias a Dios por la esposa que Dios me dio. Porque ha sabido entender las decisiones que he tomado y que han puesto en gran riesgo a nuestra familia y a nuestros hijos. Aparentemente para José ya habían pasado los peores tiempos y él por fin gozaba de un tiempo de gloria y de victoria. Tenía todo. Dios se había preparado esa prueba final, el reencuentro con su Padre. Y es aquí, hermanos, donde empezamos nosotros a ver, en ese reencuentro, donde empezamos a ver que aunque todo parece ir bien, Dios lo reencuentra con su pasado, con los fantasmas del pasado, con los gigantes que ya aparentemente había superado, porque ahora tiene que venir y conocer a toda su familia. En el cumplimiento de su destino, escúcheme bien, hermano, Dios traerá a su vida cosas que pasaron en el pasado y usted las va a tener que confrontar y va a tener que saber lidiar con ellas. Si su carácter ya se formó, usted va a decir como José: vosotros tal vez pensasteis contra mí mal, mas Dios me encaminó a bien para mantener en vida a mucho pueblo. Si usted le busca el sentido correcto del por qué Dios preparó esa prueba que está viviendo ahora, esa situación difícil que le está tocando vivir, si usted le encuentra el sentido correcto,
Eso le va a permitir formar su carácter. José había aprobado el examen final, perdonó a sus hermanos. Él les pregunta, ¿vive aún mi padre? Ellos le contestaron, sí. Y entonces él dice, mándenlo a buscar, tráiganse a toda la gente de allá. Les dio caravanas para que fueran a la tierra de Canaán y buscaran a su padre y buscaran a toda la demás familia, a las esposas, a los hijos de sus hermanos. 70 personas. Y escucha, hermano, esta es la parte de la película que nos hemos perdido, porque la Biblia no lo menciona. La Biblia no dice qué pasó. Pero yo creo que fue más o menos así. Y trate usted de ayudarme con su imaginación. En su encuentro, José con su padre, cuando Jacob está llegando a Egipto, usted ve que Jacob viene y se baja del carruaje que le han dado y empieza a caminar. Es más, a chenquear, porque todavía tiene una pierna mala que fue la que Dios le dislocó cuando peleó con el ángel. Ya está viejo. Ve a José venir con toda su caravana y él empieza a caminar con su bastón. Y cuando José lo ve a la distancia, para su caravana y se baja de su carruaje. Y escúcheme, empieza a correr deprisa, porque se va a reencontrar con su padre que tiene más de 20 años de no verlo. Y estando frente a frente, José mira a su padre y lo abraza. Ahora recuérdense, José es el gobernador. José es el que está vestido de ropas de silicio. Jacob es un simple viejo que tiene ropas viejas sedientas a oveja. Sus vestiduras no son las mismas que las que tiene José. Y en ese encuentro hay lágrimas. Yo me imagino que aquel abrazo pudo haber durado tal vez más de una hora. Y en ese encuentro hay lágrimas, hay gozo, hay alegría, hay risas, hay celebración. Es el encuentro soñado. Y después de estar abrazados más de una hora o 2 horas. No sé cuántos han abrazado a un familiar después de muchos años. Yo abracé a mi viejita después de 4 años de haberme venido para acá. Yo vine en el 82. Ella vino en el 86 para nuestra boda. Cuando la fui a ver al aeropuerto. Es bien difícil pasar varios años sin ver a la madre o al padre. Cuando la vi, me la tiré encima. Y pasamos abrazados ahí no sé cuántos minutos, tal vez unos 20 minutos. Yo no dejaba de besarla, yo no dejaba de abrazarla. Un encuentro maravilloso. Y José y Jacob estuvieron, no sé, horas tal vez abrazados, bañados en lágrimas, y de repente Jacob retira un poco a José y le dice: wow, muchacho, te ves hermoso. Y esas vestiduras que tienes de lino fino, la máxima autoridad en esta tierra. Me siento orgulloso de ti, hijo mío. Y de repente hace una señal. Le hace una señal a 2 de sus nietos. Les dice:
tráiganme el baúl. Y van aquellos dos muchachos, cargan un viejo baúl, el cual abren ante Jacob. Yo me estoy imaginando. Y dirigiéndose a su hijo, Jacob le dice: llegó el momento de tu graduación, el cumplimiento de tu destino final. Y le dice a sus nietos: quítenle esa vestidura. Y aunque el viejo ya casi no puede ni agacharse, hace el esfuerzo, se inclina hacia el baúl y saca una túnica. Y cuando saca la túnica, alguien grita: pero esa túnica tiene una mancha de sangre. Capítulo 37 de Génesis habla del cabrito. Otra versión dice el cordero que se tuvo que matar para manchar la túnica de José y que fuese enviada al padre. Y cuando alguien grita: está bañada en sangre, José dice, se queda asombrado y le dice a Jacob: papá, mi túnica, la que tú me diste cuando era joven. Jacob le dijo: esta túnica te hizo orgulloso. Y en aquel momento te quedó muy grande, pero ahora te la voy a poner porque sé que te queda perfecta. Tuvo que ser manchada con sangre para que entiendas que solo la sangre del Cordero puede darte valor, puede darte autoridad, puede darte dignidad y te puede hacer lo que tú eres hoy. José se echa a llorar y dice: gracias, Padre, porque en toda esta trayectoria Él formó mi carácter. Y porque Él formó mi carácter, yo hoy puedo usar esta túnica. Hay una túnica reservada para usted que fue manchada con sangre y con la sangre del Cordero. A veces cuando nos la ponen nos queda muy grande y nos volvemos muy orgullosos porque pensamos que somos los hijos predilectos, porque nos pensamos que somos todo. Dios tiene que despojarnos de esa túnica y mancharla con la sangre del Cordero y llevarnos por una carretera de años de prueba, años de sufrimiento, años de humillación, años de destierro, años de vergüenza, años de dolor, para que podamos volver a usar esa túnica. En el proceso o al final del proceso, todos nos ponemos la túnica que ha sido manchada con la sangre del Cordero. Esa túnica es su vida, es su carácter. Esa túnica es la persona que Dios vio en el momento cuando vino a ser salvo y dijo: yo tengo un destino para él, yo tengo un destino para ella. Pero necesito llevarlo a circunstancias difíciles.
El destino de Dios tiene el propósito de formar su carácter. No se amargue por quienes le han hecho daño. Ellos son solo peones en el ajedrez de Dios. Son instrumentos de su formación para lo que Dios ha encaminado para su vida. Nunca reniegue. Al contrario, tenga la actitud correcta. Esté atento a quienes pueden necesitar de su ayuda, de la administración en su proceso. Mantenga su integridad. No importa que pareciera que Dios ya se olvidó de usted. Dios nunca se olvida. En la carretera va a tener momentos de celebración. No se confunda, no es el final. No se enamore de la posición. Llegue a su destino. Sana su corazón, porque solo un corazón sano podrá pasar el examen final. No busque su autopromoción. El hombre se olvida, pero uno de estos días Dios se va a acordar de usted apresuradamente. Lo va a sacar de esa prueba y lo va a llevar al cumplimiento de su destino.